abogado Jaime Pinto, especialista en temas de hidrocarburos, que nos va a ayudar a tratar de entender qué pasa con el contrato de Chinchero. ¿Va, no va, se suspende, no se suspende? A ver, vamos a tratar de recordar qué dijo el ministro. Tenemos algunas declaraciones. Probablemente el informe de la Contraloría mañana salga con observaciones. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Nosotros, obviamente, como Ministerio de Transporte tenemos que tomar decisiones. Hemos visto que a pesar de todo el esfuerzo que hemos puesto en este proyecto, se mantienen las dudas, no solamente en el contrato, que como usted mismo lo ha dicho, es un contrato mal hecho, sino también se mantienen las dudas en la adenda. Lo que tenemos que tomar la decisión, y ya lo hemos hecho, es precisamente dejar sin efecto el contrato. ¿Ustedes van a dejar sin efecto el contrato o la adenda? Porque a usted lo cuestionan por la adenda, no por el contrato. No, el contrato y la adenda. Fíjense, dijo el contrato y la adenda, porque hoy día el congresista Mulder ha declarado aquí en Canal N que no, que él no se refirió, pero hemos querido poner el byte completo porque se hizo la pregunta. Y el ministro dijo que dejaba sin efecto contrato y adenda. Pero ayer, anteayer ya lo hicimos trascender nosotros y ayer se confirmó que no, que se extendía una suspensión. Y entonces ya mucha gente no entiende qué pasa con este contrato. Entonces vamos a ver qué dijo el congresista Mulder y después el doctor Pinto nos va a aclarar en qué estamos. Yo estoy convencido de que el señor Vizcarra, cuando anuncia la cancelación del contrato, y con la anuencia de Pedro Pablo Kuczynski, porque ha pasado lunes, martes, miércoles, toda la semana, más 2 días más de esta semana, y Kuczynski en un momento dijo, no, por si acaso es una suspensión nada más de la adenda. Nunca él, presidente de la República, o sea, lo que dijo su ministro y cercano asesor, como lo ha presentado ahora, y su vicepresidente, porque lo lleva a todas partes, eso no ha sido desmentido por él, ha sido avalado por él con su silencio. Y ahora resulta que sale el nuevo ministro y dice, no, es una suspensión de la adenda por 3 meses. Por si acaso el contrato nos lo dejó el gobierno anterior, que no sé qué, no sé cuánto, vamos a explorar salidas. Francamente a mí me parece deplorable. Bueno, lo que nos parece a todos es que es difícil de entender lo que pasa. Y por eso hemos querido invitar a un experto ajeno a las dos partes. El doctor Pinto no representa a Conturhuasi, no representa al gobierno, pero sabe del tema y entonces le queremos preguntar. ¿Cómo está, doctor Pinto? ¿Qué tal? Buenas noches, Sol. Muchas gracias por la invitación. De lo que usted ha escuchado, de lo que usted ha leído, ¿qué cosa está vigente, qué cosa no está vigente? Lo que pasa es que, digamos, no son importantes las declaraciones. Al final, lo relevante son los documentos que suscriben las partes. Y este es un tema esencialmente de naturaleza legal. Hay un contrato que se firmó en junio del 2014 y este gobierno, digamos, luego de un periodo prolongado, podemos entrar después un poco más en los detalles que ocurrió durante ese periodo, decide suscribir una adenda. Una adenda que de alguna manera modificaba los términos del contrato. Como sabemos, decidieron adelantar los pagos respecto de uno de los componentes de la oferta que presentaron en el concurso del 2014. Pero los contratos son una continuidad, o sea, una continuidad en la que hay por lo menos 2 partes. Entonces, y que no se pueden resolver unilateralmente sin incurrir en responsabilidad. Así es. En el Perú hemos tenido experiencias muy malas en otros años en donde se resolvían unilateralmente y eso determinaba que se iban a arbitrajes o que finalmente el Perú terminaba pagando mucho más por esos actos unilaterales. Entonces, al final, yo creo que el ministro Yufra ha hecho bien en el sentido de poner un poco de paños fríos. Él acaba de asumir el ministerio y él quiere decir, bueno, yo no estaba en este sector, seguramente en el contexto del gabinete han discutido algunos de estos aspectos, pero él quiere ver sobre bases firmes qué cosa puede hacer. Y por lo tanto ha suscrito esta extensión de la suspensión. Digamos, lamentablemente me hubiera gustado conocer los términos de esta prórroga. Yo, como abogado, lo primero que hice es hoy día ver en el peruano, porque dije, bueno, lo aprobarán mediante una resolución ministerial, cuando menos, que diga en los considerandos un poco la justificación y la racionalidad detrás de esto. No fue así. Digamos, igual me parece prudente la pausa. Lo que yo creo que quiere hacerse ahora, pero quiero reiterar, no es que se ha desconocido la adenda ni desconocido el contrato, porque acá hay un contrato firmado con una contraparte, que es Conturhuasi, producto de un concurso público. Entonces, lo que sí es, digamos, en la jerga legal,
es vinculante, es la adenda o la prórroga que han suscrito ayer Kunturwasi con el concedente, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En otras palabras, continúa existiendo un vínculo legal entre el concedente y el concesionario, es decir, entre el Estado peruano y Kunturwasi. Absolutamente. Continúa existiendo, por lo tanto, un proyecto de aeropuerto de Chinchero que tiene un contrato que está, digamos, en evaluación. En lugar de estar en ejecución, está en evaluación. Así es. Ahora, sí. Ahora, han comenzado a declarar ya los congresistas que van a interpelar al nuevo ministro. Pero eso es el tema político, o sea, que lo interpelen, pero yo no sé si, o sea, al final, digamos, hay que poner un poco de paños fríos, no porque se quiera ocultar nada, sino porque hay, digamos, somos un Estado, un país serio. No podemos empezar a embarrar políticamente todos estos temas ya que venga el ministro Yuffa. El ministro Yuffa lo que quiere es entender bien cuáles son los distintos escenarios de lo que puede hacer. Y eso me parece que es lo lógico. O sea, cualquier persona con dos dedos de frente, bueno, yo quiero hacer las cosas bien ahora porque este tema ya está demasiado manoseado. Acá la Contraloría ha salido con unas cosas absolutamente desproporcionadas, acciones penales. Si algo yo estoy seguro en este contrato, tan mal manejado desde el punto de vista político, si quieres hablamos después de eso, es que acá no ha habido ningún acto de irregularidad. Absolutamente. Del tipo delictivo, por lo menos. Sí, por lo menos de lo que yo he leído tampoco, y yo le preguntaba a la gente, ¿dónde está el delito y la tipificación del delito? No, porque un delito es algo muy puntual. No, puede haber errores, faltas, hasta negligencia, pero... Así es, así es. Entonces yo creo que estamos haciendo mal, digamos, enfocando esto como un tema penal. Esto no es un tema penal, aquí no ha habido acto de corrupción. Acá ha habido un genuino interés, yo creo, y estoy... Digamos, los políticos dicen que jamás ponen su mano al fuego por nadie. Yo casi podría poner mi mano al fuego que acá no ha habido ningún acto de corrupción. Acá lo que hubo es una voluntad del gobierno de no detener una inversión importante. Porque entonces además dijeron hay que hacer todo lo que sea necesario, pero sale el aeropuerto de Chinchero. Pero en realidad y en ese camino se cometieron muchos errores. Eso es lo que le iba a decir. En realidad eso parece haber sido, bueno, queda clarísimo que fue un error político, pero parece que también fue un error legal porque yo he leído opiniones serias de personas en las que yo confío que dijeron que en realidad el gobierno tuvo la oportunidad de resolver el primer contrato, que era un contrato defectuoso, por un incumplimiento de plazos de obtener el cierre financiero por parte del concesionario. En eso, segundo aspecto en el que no tengo ninguna duda. O sea el gobierno pudo librarse del contrato de una manera legal, sin responsabilidades, y no lo hizo. Lo que pasa es que yo creo que no hicieron un análisis, digamos, a fondo del contrato, pero el contrato tenía los mecanismos para... Creo que en algún momento el presidente Kuczynski dijo, no, yo no quiero tener arbitrajes. Pero eso era una declaración un tanto política. El gobierno... Y el gobierno, o sea, yo he leído opiniones legales de prestigiosos estudios abogados desde marzo del 2016 que decían, esta ingeniosa interpretación de los intereses no está bien, o sea, es una que podría ser considerada lesiva a los intereses del Estado y en tal sentido podría haber una causal para la resolución del contrato, la caducidad del contrato por falta de financiamiento del parte de concedente. Y eso no le hubiera costado nada al Estado porque la cláusula a la que me refiero dice el contrato puede ser terminado si no hay un cierre financiero. Exacto. Y ese cierre financiero tiene que ser un cierre financiero oportuno y con unas tasas de interés razonables. Ahora, el concesionario dice que eran razonables porque no eran del 22, sino del 7 y que tenía que ver con los intereses de los 6 primeros años, pero bueno, no vamos a poder entrar. No era razonable. Ese esquema de financiamiento es una interpretación alambicada, ingeniosa, con un esquema de capitalización los primeros 5 años y después que el Estado tenía que devolverle. Lo que pasa es que hicieron una oferta, digamos, agresiva. Una cosa bien importante es que yo no voy a defender, como tú bien has dicho, yo no defiendo a ninguno, pero los dos siguientes postores asumían el riesgo financiero. Entonces, yo no sé cómo se hizo la evaluación por parte del comité que finalmente les adjudicó, pero les gustó seguramente la cifra de, bueno, 265 millones de dólares. No se dieron cuenta de cómo se convertía. Exactamente, claro. Exactamente. Lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Esto siempre sucede cada noche.
Pero yo quiero dejar en claro el tema de la transparencia. Fue un error político. Ahora, para otro programa, hay algunas soluciones. O sea, yo creo que el ministro Yufra tiene, digamos, el escenario más, digamos, más perjudicial para el Perú sería un rompimiento unilateral. Tiene que haber un acuerdo con Kunturwasi y ese acuerdo, digamos, yo no tengo todos los elementos para tomar una decisión, pero yo podría conllevar que sea una resolución de común acuerdo, se le cancela a Kunturwasi el estudio de ingeniería, ciertos trabajos importantes para la construcción del aeropuerto, se compran esos, digamos, tiene que haber un pago a favor de ellos. Y se vuelve a hacer bien todo. Y se vuelve a hacer bien dentro de un plazo relativamente breve. Yo no creo que tengamos que esperar 3 años. ¿Por qué? Porque la parte pública, que es la primera parte, y ya sé que estamos por terminar, sí. La parte pública va a ser siendo pública, que es el movimiento de tierras, que son 111 millones de dólares. Pero en tanto se va haciendo esa parte de la obra, se puede ir licitando nuevamente la construcción del nuevo aeropuerto muy rápido. En otras palabras, y me quedo con eso, hay soluciones todavía posibles, hay opciones para que esto termine bien para nuestro país y ojalá que en lugar de comenzar a decir que van a interpelar a un ministro que ni siquiera debe haber tenido tiempo para leer el contrato, por primera vez se pongan de acuerdo en tratar de sacar adelante algo. Siempre y cuando el Contralor no haga política. Si el Contralor asume un rol político, no va a salir esto. Ya. Si el Contralor quiere acompañar un esfuerzo genuino del gobierno por sacar esto bien y ver un poco de luz al final del túnel, puede salir en 6 meses. Contralor y Congreso. Gracias, señor Jaime Pinto, por habernos acompañado y habernos aclarado un poco el panorama esta noche. Ha sido todo por hoy. Se acabó la hora N a tiempo. Regresamos mañana.